pues ya hasta los 12 apóstoles. En fin, quiero decir que de alguna manera parece ser como que hubiéramos divinizado ciertas cuestiones o ciertos relojes cósmicos y ciertos aspectos más bien ciertos aspectos extrahumanos, y los hubiéramos incorporado y les hubiéramos dado un poder divino. En realidad, si queréis buscar dioses hombres, lo tenéis vosotros mismos sois dioses hombres. Las personas son divinas, son poderosas y son capaces de crear la realidad. Sois capaces de crear la abundancia, de crear la riqueza y la felicidad por vosotros mismos. Si es que así, además es que, joder, si es que hay físicos y científicos actuales potentes y con teorías absolutamente demostradas, como puede ser Jean-Pierre Mallet, que demuestra que el futuro lo haces tú y lo creas tú, porque tú eres Dios. ¿Por qué tienes que buscar un Dios el 25 de diciembre? Tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Utiliza ese poder que tienes para hacer el bien y empieza haciéndote el bien a ti mismo. O sea, estas cosas son así. Sí. Vamos a ver, seguimos con preguntas. Hay quien nos ha preguntado también que si tribus, por ejemplo, que se encontrarán pues, perdidas en el Amazonas, como hay todavía alguna que otra solamente, estarían también incluidas en esa Matrix. Pues supongo que sí, evidentemente. Yo, por ejemplo, si he tenido ocasión de leer el libro se llamaba, que son muchos datos, se llamaba El enigma de Akakor. Sí. El enigma de Akakor, escrito por un alemán, un alemán, este alemán era un reportero de la RTL que estuvo en los años 70 destinado en Brasil, y este hombre conoció a un jefe de una tribu, se llamaba Tatun Kanara, era de la tribu de los Amungalala. Curiosamente los Amungalala quiere decir el pueblo elegido, como los hebreos. Bueno, pues este hombre cuenta en el libro del Enigma de Akakor, cómo aquellas tribus son invadidas por unos dioses que les entregan un conocimiento, que los dioses viven bajo tierra, dentro de unas ciudades que se llamaban Akakor. Akakor quiere decir la ciudad número 2 o número 3. Otra ciudad que se llamaba Caín. Y bueno, pues nos damos cuenta que efectivamente hay, y dentro de lo que es, o las tribus que puedan existir dentro del Amazonas, también existe la intervención de este tipo de entidades. Y ahí están, nuevamente aparecen, ya te digo, en el libro del Enigma de Akakor, que es una lástima que no me acuerdo ahora del autor. Porque por cierto, fue asesinado en extrañas circunstancias cuando iba a escribir la segunda parte. En una isla, este hombre, este periodista alemán, estaba paseando por una playa de Brasil, una de las playas, y fue ametrallado, sin móvil aparente. Lo mataron y ahí quedó el tema. Dicen que desapareció toda la documentación que tenía sobre los Amungalala, las grabaciones y parte de ese segundo libro que estaba escribiendo sobre el enigma de Akakor. Todo aquello está desaparecido. Pero vamos, el libro, bueno, pues creo que está por internet, y lo podéis conseguir, pues lo conseguís, y su lectura es muy esclarecedora con respecto a esa pregunta que ha hecho un oyente sobre si en esos lugares también está existiendo la Matrix. Que a fin de cuentas, José Luis, siempre es la misma historia, siempre son esos dioses que llegaron, que dieron un conocimiento, da igual a dónde nos vayamos. Sí. Efectivamente, sí. Siempre es exactamente lo mismo, con lo cual también parece una especie de patrón, ¿no? Marcado. Utilizan, es como que tuviéramos, fíjate, como que hubiera algo atávico dentro de nosotros que nos incoara a pensar esta historia, y bueno, pues utilizan y repiten constantemente. Como les ha funcionado bien una vez, lo repiten constantemente y les funciona bien 20. Además es que incluso creo que hay, independientemente de las distancias que existan, los dioses actúan, o esos hombres dioses actúan de la misma manera. Mira, por cierto, ya tengo el dato aquí delante, más que nada porque tengo el libro, se titula La Crónica de Akakor y es de Karl Brudger. De Karl Brudger. Karl Brudger, sí, escrito en el año 70. No intentéis poneros en contacto con el señor Brudger, porque ya te digo que fue asesinado. Ya, sí. De todas maneras, eso también es una constante.
cada vez que sale alguien diciendo algo que pueda poner medianamente en peligro todo lo que tenga que ver con esas cosas que desconocemos por completo, o, como digo yo, lo suicidan o desaparece del mapa. Bueno, no es una regla, pero sí que ocurre en demasiadas ocasiones. Es bastante constante. Hombre, por ejemplo, Bob Lazar se nos salvó, Sí, afortunadamente. pero bueno, espérate, Bob Lazar se salvó, pero lo último que yo tengo entendido es que está trabajando para Raytheon. Bob Lazar es... ¿Hasta qué punto? Efectivamente, es suministrador o suministra material químico para Raytheon. Sí. Raytheon es una empresa que se dedica única y exclusivamente a la tecnología militar armamentística. Efectivamente. Así es, nunca sabemos, porque es que, claro, hombre, mira, el que no existe es ¿cómo se llama este alemán? Hubo un alemán quien también hizo prospecciones en Área 51, cuyo nombre es Phil Schneider. Schneider también fue asesinado. Phil Schneider, bueno, lo de eso fue flagrante. Además hay un vídeo en el cual él, bueno, pues cuenta su historia, muestra las heridas de guerra, que, como digo yo, que se le habían producido, y es espantoso. Aparece una gorra el hombre porque tenía un cáncer terminal, pero vamos, que aparece a 2 pocas semanas después de aquella charla que fue grabada, afortunadamente, y está en internet, aparece muerto. Sí. Pues sí, efectivamente. Vemos como ciertos personajes pues desaparecen. Sí. Igual que otros aparecen de la nada, pues otros desaparecen en la nada también. Exacto. Sí, otros desaparecen. Sí. ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está, por ejemplo, pues no sé, la gran parte del staff de los generales alemanes que desaparecieron y que tampoco estuvieron en Nuremberg y no fueron asesinados por ningún lado? Incluso hay alguno que fue asesinado en 4 o 5 sitios, ¿sabes? O sea, distintos. Lo asesinaron varias veces. Por eso te digo que hay algunos que desaparecen misteriosamente, otros son asesinados y otros pues quedan ahí. Sí. Vamos a ver lo que desde mi punto de vista está claro es que por lo que tú estás contando parece que determinados personajes, y ya no nos vamos solamente pues a los oligarcas ni nos vamos a gente vinculada con otro tipo de temas que aparecen y desaparecen de una forma extraña. Parecen como puestos o quitados en un momento determinado. Es cierto. A mí, mira, por ejemplo, me acuerdo bastante de Rasputín, la figura esta que tuvo tanta influencia dentro de lo que es la realeza rusa. Es un tipo absolutamente extraño, puesto ahí, influye decisivamente en las decisiones del gran imperio ruso. La decadencia del mismo imperio con respecto a su propia ciudadanía, su muerte, pues este tipo actúa durante un tiempo, una muerte en muy extrañas circunstancias, que creo que le matan 7 veces. No es fácil matar a... 7 veces. Sí, no era fácil. Le pegan tiros, le ahogan, le cuelgan, le queman. Bueno, le hacen de todo y al final pues el tipo fallece, ¿no? Fallece, normal. Tantas veces lo intentan que al final pues... Tantas veces lo intentan que al final pues lo matan, ¿no? Son figuras extrañas que nos damos cuenta es que aparecen en la historia y forman parte de la misma para cambiarla. Como que ese tipo de personajes obedeciesen a alguna forma de programación más que a entidades biológicas como nosotros las conocemos, y al verlas e interactuar con ellas pensamos que lo son. Es una cosa muy extraña, pero efectivamente la teoría queda ahí y me ha venido a la cabeza Rasputín como me podría haber venido, pues no sé, a la cabeza a otro personaje. Ahora mismo pues no sabría decirte, pero detrás de Hitler había algunos brujos por ahí también muy muy poderosos, ¿no? Y detrás incluso del propio Churchill, pues también había otra serie de magos que intervinieron de manera bastante acertada para que los aliados se hiciesen con la Segunda Guerra Mundial. Y estoy poniendo 2 ejemplos, pero bueno, me puedo ir mucho más allá. Todos sabemos que los reyes tenían consejeros. Isabel II pues tenía a Láscaris y tenía John Dee. Isabel II de Reino Unido, vamos, vaya. Sí, Elizabeth, la reina Elizabeth. Sí.
Sí. Todos tenían, bueno, pues una serie de personajes que parecía que ahí andaban un poco en la sombra, controlándolo todo. De ahí esa famosa frase de aquel político francés que decía que el poder se sienta detrás del trono, ¿no? Es una frase que obedece al siglo XIX, pero que parece ser que tiene un fondo más o menos real, ¿no? Sí. Hablando de todo esto, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque hemos estado hablando de la oligarquía, de la élite, hemos estado hablando de Obama, en fin. ¿Qué pueden tener que ver los reptilianos con todo esto, José Luis? Bueno, la teoría reptiliana sí, tiene un encaje con todo esto, porque nos damos cuenta que gran parte de esos dioses tienen esos dioses que pueden estar por encima de nosotros, por encima de esa matriz, tienen fuertes vínculos con lo que pudiéramos decir como una especie de genética reptil o fuerte o acusada semejanza a los reptiles. Lo encontramos en todas las regiones, desde la serpiente emplumada en México hasta Nua y Fuxi en China, pasando pues no sé, por las primeras culturas mesopotámicas, quienes adoraban unos seres que parecían medio reptiles y incluso pues no sé, si nos vamos a los dioses que había en Centroáfrica y nos ceñimos a la tribu de los Dogones en Mali, pues vemos que sus dioses eran también reptiles y nos damos cuenta que gran parte de esos dioses pues eran o tenían un importante o acusado aspecto reptil, ¿no? Incluso bueno, pues, es harto conocido las famosas declaraciones de Credo Mutwa, un chamán sudafricano, quien afirmaba que los dioses que dieron el conocimiento al hombre eran dioses reptiles y que destruyeron la propia esencia del ser humano para adaptarla a sus necesidades, y eran todos unos reptiles, pero de tomo y lomo, vamos, eso lo afirmaba Credo Mutwa, recogiendo las más antiguas y ancestrales tradiciones populares del pueblo zulú. Él hace también una clara referencia a los antiguos habitantes, porque tuvo la oportunidad de viajar a Australia e intercambiar notas con chamanes australianos, con pues aborígenes de Australia, y ellos le contaban pues historias tan paralelas a las africanas que bueno, solo hacían pensar que la entidad que se encontraba detrás de todo este tipo de movimientos era la misma. Si cogemos el cristianismo, pues nos damos cuenta que una de las figuras principales es una serpiente, una de las figuras principales dentro de lo que es la teología cristiana. Tampoco sabemos si Yahvé tenía genética reptil o no. Lo que sí que es cierto es que allí en el paraíso donde se forja al ser humano había una serpiente que tenía un importante papel dentro del propio ser humano. Y así vamos y recorremos todas las religiones y vemos que efectivamente, bueno, pues ahí están. Si vamos al hinduismo, nos encontramos también a los nagas, que son esa especie de demonios intangibles con aspecto reptiloide, que además son un aspecto bastante reptil, que intervienen en el devenir del ser humano, en su fortuna y su infortunio. O nos encontramos también dentro por ejemplo, del islamismo, la figura de los me he quedado en blanco. La figura de los pues eso es una serie de demonios. Ellos los denominaban demonios del desierto, que ahora mismo a mí tampoco me sale la palabra, si ya sé lo que dices. Sí, no recuerdo ahora mismo. Ellos los denominaban como que estaban entre nosotros, intervenían directamente en nuestros actos de manera inconsciente, nosotros no los percibíamos, y bueno, pues ahí estaban esos demonios que eran muy parecidos a los nagas. ¿Los jinn podrían ser? Los jins, sí. Los jinas, efectivamente, los jinas. Ahí está, tú lo has dicho, los jins. Bueno, bien, nos damos cuenta, y vamos, no he profundizado en el resto de tradiciones, pues no sé, nórdicas o de otro tipo de culturas, pero que bueno, que efectivamente se reproduce el modelo constantemente. Bueno, por aquí siguen preguntando, los oyentes están esta noche muy, muy activos, o sea que cada vez que tú apareces por aquí el Facebook se nos vuelve loco un poco. Eso es muy bueno.